Era un verano caluroso en Madrid, y a Javier, que acababa de cumplir 20 años, le rondaban en la cabeza pensamientos típicos de su edad. Por un lado, quería salir con sus amigos, disfrutar de la vida nocturna y dejarse llevar por la libertad de la juventud. Por otro lado, había un deseo creciente de conocer a alguien especial, una chica con la que compartir momentos. En medio de esta confusión, su madre le anunció un día: «Hijo, vendrá a visitarnos una amiga mía de hace tiempo». Javier solo asintió con desinterés, pensando que sería otra de esas visitas aburridas que solían llenar su hogar. Su madre tenía un grupo de amigas que aparecían y desaparecían como las estaciones. Algunas eran amables, otras un poco pesadas, pero todas compartían un rasgo común: eran charlatanas que hablaban de la vida, del trabajo y de sus hijos. Sin embargo, cuando la puerta se abrió y entró Elena, Javier sintió que algo era diferente. A primera vista, ella podría tener alrededor de 40 años, con un cabello oscuro y una actitud que irradiaba confianza. Sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían haber visto más de lo que cualquier persona podría imaginar. No eran los ojos de una mujer común, sino de alguien que había vivido, que había aprendido a sobrevivir en un mundo complicado. «Hola, Javier. Soy Elena», dijo con una sonrisa que parecía tener un matiz de complicidad. Su madre, emocionada, comenzó a hablar de viejos tiempos, de cómo se conocieron y de las aventuras que habían compartido. Mientras tanto, Javier no podía dejar de observar a Elena. Su figura era imponente, con curvas que hablaban de una vida vivida con intensidad. Había algo en ella que lo atraía, aunque no podía identificar exactamente qué era. Mientras su madre se movía por la cocina, sirviendo té y pastas, Elena comenzó a hablar de temas que sorprendieron a Javier. Comentó sobre la vida en la ciudad, sobre las injusticias que había presenciado y sobre las decisiones difíciles que había tenido que tomar. «La vida no siempre es fácil, pero hay que aprender a jugar con las cartas que te dan», dijo con un tono despreocupado, como si hablara del clima. Javier, que intentaba mantener la compostura, se sintió intrigado. ¿Quién era realmente esta mujer? De repente Elena se giró hacia él con una mirada que lo atravesó. «¿Así que tienes 20 años? Eres joven, pero ya un hombre», comentó mientras encendía un cigarrillo. El aroma del tabaco se mezcló con un perfume fuerte y algo barato, pero que parecía encajar perfectamente con su personalidad. Javier se sintió incómodo, pero a la vez fascinado. Intentó hacer una broma, diciendo que todavía era un niño, pero Elena lo interrumpió: «Niño o no, lo importante es que tengas agallas. Lo demás vendrá solo». Su risa resonó en la habitación, y Javier se dio cuenta de que las conversaciones con ella serían todo menos aburridas. A medida que la tarde avanzaba, Elena no dudó en hacer preguntas directas. «¿Tienes novia?», preguntó mirándolo fijamente. Javier sintió que su corazón latía más rápido. No era solo curiosidad, había un interés genuino en su respuesta. En ese momento se dio cuenta de que el pasado de Elena no lo asustaba, sino que lo atraía. Era refrescante conocer a alguien que hablaba sin tapujos, que no intentaba ocultar la dureza de la vida detrás de una fachada de perfección. Cuando su madre salió a hacer algunas compras, Javier se quedó solo con Elena. Se acomodó en el sofá intentando concentrarse en la televisión, mientras ella se sentaba frente a él, estirando las piernas de manera despreocupada. La miraba sintiendo que había algo más en su mirada, como si estuviera considerando si debía compartir algo más profundo. «No pienses que soy una persona terrible», dijo de repente. «He tenido mis batallas, pero eso no me define». En ese instante Javier sintió un cosquilleo en su interior. «¿Y sí?». Pero rápidamente desechó la idea. Era la amiga de su madre, una mujer con un pasado que podría ser peligroso para él. Sin embargo, algo en su voz y en su actitud lo empujaba a explorar esa conexión. Después de esa primera visita, Elena se quedó más tiempo del que Javier había anticipado. Su madre al principio pensó que sería solo un par de días, pero esos días se convirtieron en semanas.
La casa, que antes era un refugio tranquilo, comenzó a transformarse. Javier notaba cada pequeño cambio. Elena se movía por el hogar con una confianza que desafiaba las normas. A menudo la veía en bata, sirviéndose un té, dejando entrever más de lo que debería. Era una imagen que, aunque simple, encendía algo en él. El humo del cigarrillo se mezclaba con el aire de la casa, y su madre solo podía suspirar: Elena, otra vez con el tabaco. Pero Elena solo sonreía, desafiando las normas de la casa con su actitud despreocupada. Javier se preguntaba cómo podía manejar cada situación con tanta facilidad. Con él sus interacciones eran diferentes. A veces soltaba comentarios que parecían inofensivos, pero siempre había un trasfondo. Veo que te estás poniendo fuerte, ¿eh? Tu madre debe estar orgullosa, decía, y Javier sentía que había más detrás de esas palabras. Era un juego y él no podía evitar querer jugar. Era un día cualquiera en la casa de Javier, un joven que se encontraba en la etapa de descubrir su lugar en el mundo. Su madre, siempre ocupada, le había pedido que le ayudara a arreglar un grifo que goteaba. Con las manos llenas de jabón y un poco de frustración, se metió debajo del fregadero, murmurando para sí mismo. En ese momento Elena, la amiga de su madre, se acercó y se sentó a su lado, observándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. Un hombre debería tener una cabeza de oro y manos de oro, dijo de repente, rompiendo el silencio. Javier, sorprendido, casi se golpeó con una tubería. No te ofendas, solo bromeo, continuó ella con una risa suave. Pero él podía ver que había algo más en su mirada, un destello de complicidad que lo hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Cuando su madre regresó y vio la escena, preguntó con tranquilidad: ¿todo bien? ¿Lo arreglaste? Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si estuviera en un examen. Elena, con su expresión inocente, se limitó a sonreír. Con el paso de los días, su presencia en la casa se volvió más constante, y Javier comenzó a notar cómo ocupaba cada vez más sus pensamientos. En las clases de la universidad, su risa y su mirada se infiltraban en su mente y se preguntaba si estaba loco por sentir algo por la amiga de su madre, una mujer con un pasado que él apenas podía imaginar. Una tarde, cuando su madre salió a visitar a una vecina, Javier se encontró a solas con Elena en la cocina. Ella estaba pelando manzanas, y él entró para servirse un vaso de agua. Sin previo aviso, ella le ofreció un trozo de fruta. Prueba, está dulce, dijo con una sonrisa. Cuando sus dedos se rozaron, el tiempo pareció detenerse. Javier la miró a los ojos, y en ese instante el aire se volvió denso. Se sintió atrapado en una burbuja de tensión, y al final, balbuceó un gracias antes de salir corriendo, sintiéndose como un adolescente. Elena estaba jugando con él y lo sabía. A veces parecía que estaba a punto de dar un paso más, pero luego se comportaba como si nada hubiera pasado, hablando de cosas triviales con su madre. Javier comenzó a notar que pasaba más tiempo en casa, a pesar de que antes siempre quería salir con sus amigos. Ahora deseaba estar cerca de ella, aunque solo fuera para cruzar miradas o escuchar su voz. Una noche su madre le dijo que llegaría tarde y que se arreglaran entre ellos. Javier y Elena se encontraron de nuevo en la cocina. La televisión sonaba de fondo, pero ninguno de los dos prestaba atención. Ella estaba sentada, fumando un cigarrillo y jugando con una taza de té. Javier, sintiéndose un poco incómodo, entró por cortesía, pero su interior estaba en llamas. Siéntate, le dijo ella, empujando un taburete con el pie. Vamos a hablar. Se sentaron en silencio durante un momento, y luego Elena exhaló el humo hacia la ventana. ¿Crees que soy fea?, preguntó de repente. Javier se quedó paralizado, sin saber qué responder. No, logró decir al fin. Solo eres diferente. Ella sonrió con una mezcla de ironía y tristeza. Diferente es un eufemismo. He estado en prisión durante 6 años. ¿Sabes lo que eso significa? Javier asintió, incapaz de encontrar palabras.
Allí no hay cuentos de hadas ni príncipes. Solo hay suciedad y verdad. O te pudres o te conviertes en alguien como yo. En su voz no había autocompasión, solo una fría realidad que la rodeaba. Hablaba como si estuviera describiendo el clima, y Javier sintió que su madre pensaba que Elena había cambiado. Pero la gente no cambia, continuó ella. Simplemente nos acostumbramos a nuestros propios demonios. Javier sintió una necesidad de saber más, de escuchar todo lo que ella tenía que decir. Probablemente te incomoda que esté aquí, dijo de repente. ¿Por qué?, preguntó él sorprendido. Es normal, respondió ella, entrecerrando los ojos. Dímelo sinceramente, ¿piensas en mí? Javier se atragantó con el aire. Era una pregunta directa, y él no sabía cómo responder. Sí, pero no de la manera que piensas, dijo sintiéndose como un niño atrapado en un interrogatorio. Ella lo miraba con calma, como si disfrutara de su incomodidad. Sabes, dijo finalmente, hace 20 años también tenía 20. También me sentaba así con hombres mayores, y siempre había una pregunta en sus ojos, ¿cuándo? Javier escuchaba, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Todo lo que conocía a la universidad, los amigos, las chicas, parecía insignificante comparado con la sinceridad que Elena ofrecía. Lo más aterrador, continuó ella, no es lo que viví ni las traiciones, sino que aprendes a vivir sin ilusiones. Miras a la gente y sabes al instante que mienten. Javier se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y tú?, preguntó ella, señalándolo con un dedo. Pero eso no dura para siempre. La vida te romperá de todos modos. La pregunta es, ¿qué tan fuerte? Sus palabras resonaban como una advertencia y una profecía. Javier se preguntó si había hecho mal al quedarse allí, pero no podía irse. Eres un chico inteligente, añadió ella. Lo sé y tu madre está orgullosa de ti, pero eres demasiado blando, y los blandos son los primeros en romperse. Intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Elena tomó su taza, dio un sorbo y la volvió a dejar sobre la mesa. Ese gesto tan simple le pareció más íntimo que cualquier toque. Pasaron la noche hablando, ella compartiendo historias de su vida, de cómo luchaba por un cigarrillo, de las amistades que había perdido, de un hombre que le prometió esperar pero que se casó con otra. Elena se acomodó en la silla de la cocina, su mirada fija en Javier, como si estuviera desnudando su alma. Él, sintiéndose pequeño ante la sabiduría que emanaba de ella, escuchaba con atención. Había algo en su voz que resonaba en su interior como un eco de experiencias vividas. Nunca confíes al 100% en nadie, le dijo antes de levantarse y desaparecer en su habitación. Esa frase se quedó grabada en su mente como una advertencia que no podía ignorar. Javier no fumaba, pero aquella noche sintió una necesidad abrumadora de encender un cigarrillo, como si el humo pudiera ahogar el caos que se había desatado en su interior. Desde aquel encuentro la dinámica entre ellos había cambiado. No había palabras explícitas, pero una cuerda invisible parecía atarles. Cada vez que entraba a la cocina, ella ya estaba allí, y su mirada lo quemaba como el fuego. Su madre, ajena a todo, continuaba con su vida, inmersa en trabajo y llamadas, mientras ellos jugaban a un juego peligroso. Una tarde, mientras Javier se concentraba en un trabajo de la universidad, Elena apareció en la puerta, apoyada en el marco. ¿Qué haces?, preguntó con una sonrisa pícara. Nada, respondió él intentando parecer serio. Te veo muy concentrado, dijo ella acercándose. La sintió detrás de él, su aliento cálido en su cuello, y una mano suave se posó en su hombro. Un escalofrío recorrió su espalda. Eres un chico obstinado, le susurró. No tengas miedo de vivir. Javier se tensó, pero no se apartó. Ella se quedó un momento, luego retiró la mano y se marchó, dejándolo con una sensación de confusión. Esa misma noche, cuando su madre ya había ido a dormir, Javier se dirigió a la cocina por un vaso de agua.
La luz estaba encendida, y allí estaba Elena, sentada en la mesa con un albornoz, una pierna cruzada sobre la otra. Un largo y feo cicatriz adornaba su rodilla. ¿Te gusta?, preguntó ella, notando su mirada. Es una memoria, añadió con una sonrisa. ¿Duele?, se atrevió a preguntar Javier, sin saber por qué. Duele cuando te traicionan, respondió ella. Lo demás es soportable. Subió un poco el albornoz, y él no supo dónde mirar, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Te sonrojas, dijo ella, riendo suavemente, provocando que su corazón latiera más rápido. Le ofreció un vaso de agua y sus dedos se rozaron al pasárselo. La conexión fue eléctrica y Javier se dio cuenta de que estaba jugando con él. Al día siguiente, mientras lavaban los platos juntos, Elena se inclinó hacia él, su hombro tocando el de Javier. El aroma de su perfume, fuerte y penetrante, lo envolvió. ¿Sabes qué es lo más aterrador de una mujer?, preguntó de repente. ¿Qué?, respondió él, intrigado. Cuando sabe que la deseas, pero no te da ni un sí ni un no. Javier se quedó paralizado, dándose cuenta de que era una confesión disfrazada de conversación casual. ¿Y tú qué quieres?, se atrevió a preguntar. Ella sonrió, inclinándose un poco más hacia él, dejando que su calor lo envolviera. Quiero que tú lo entiendas, susurró antes de alejarse, dejándolo en un mar de dudas. Esa noche Javier reflexionó sobre lo que había sucedido, sintiéndose acorralado en un rincón del que solo había una salida: avanzar. Pero, ¿estaba realmente listo para dar ese paso? ¿O todo era un juego para probar hasta dónde podía llevar a un chico de 20 años? El día siguiente fue una lucha por distraerse. Se reunió con sus amigos, jugaron al fútbol y tomaron unas cervezas en la calle, pero la inquietud seguía presente. Sabía que Elena estaba en casa, y no podía evitar sentirse atraído hacia ella como un imán. Regresó tarde, su madre ya dormía, y la casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la cocina. Se acostó, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de imágenes de Elena, de cómo se sentaba en el sofá, de cómo llevaba el cigarrillo a sus labios, de su mirada penetrante. Después de un rato, se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Se levantó intentando no hacer ruido al caminar por el pasillo. La luz de la cocina brillaba tenuemente. Se acercó y allí estaba ella, en una camiseta larga, sentada a la mesa fumando. «No puedes dormir», le dijo con voz suave al verlo. Él se encogió de hombros. «Ven aquí», le invitó. Se sentó frente a ella, y ella apagó el cigarrillo mirándolo con intensidad, como si pudiera leer sus pensamientos. Luego sonrió de manera torcida. «Así que aquí estamos», dijo, y Javier sintió que el aire se volvía denso entre ellos. Elena observó a Javier con una sonrisa en sus labios, su mirada penetrante lo envolvía. «¿No lo esperabas?», preguntó con calma. «Yo sabía que saldrías». La tensión en el aire era palpable y Javier sintió su corazón latir con fuerza, como si pudiera ser escuchado por los vecinos. Ella tomó su taza, le sirvió un poco de té y la acercó. «Bebe, así tus manos no temblarán», le dijo, pero él no pudo tragar. De repente Elena extendió su mano y tocó la de él, no de manera accidental, sino con intención. Sus dedos eran cálidos y firmes, adornados con anillos delicados. «Sabes», susurró, «eres bueno. Demasiado bueno. Si yo fuera tú, tendría miedo». Javier se quedó en silencio, preguntándose de qué tenía que tener miedo. Ella sonrió y él sintió un zumbido en su cabeza, como si estuviera en un avión. No había pensamientos, solo emociones. «Tú comenzaste esto», dijo él, intentando romper el hechizo. «¿Qué?», lo interrumpió. «¿Te estás burlando de mí?». Ella se rió, pero no de manera cruel. «No, solo te muestro que la vida puede ser así. Sin reglas». Se acercó un poco más y Javier sintió su aliento, el calor de su piel. En su interior, una voz gritaba: «Detente».
Tu madre está cerca. Esto no se puede hacer. Pero su cuerpo no obedecía. Se quedaron en silencio y luego ella se inclinó un poco más, casi tocándolo, y susurró, ¿qué tal si probamos tu valentía? Él se quedó paralizado. De repente se apartó, se levantó y tomó un sorbo de su taza. Ve a dormir, mañana será otro día, dijo con indiferencia. Javier, aturdido, apenas pudo articular una respuesta. ¿Y tú? Logró preguntar. Yo ya sé todo, respondió ella con una sonrisa antes de salir de la cocina, dejándolo solo. Se quedó allí sentado durante 10 minutos, como un tonto con la mente hecha un lío. ¿Qué había sido eso? ¿Una prueba? ¿Un juego? ¿O era ella la que temía dar un paso más? Se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Cada célula de su cuerpo ardía. Pensó que si hubiera dado un paso en ese momento, todo habría cambiado, pero no lo hizo. Entonces comprendió que esa noche lo perseguiría toda su vida, porque no importaba si algo había sucedido o no, lo que contaba era que estuvo al borde. Finalmente se quedó dormido y en sus sueños, ella reía y lo llamaba desde el pasillo. Despertó empapado en sudor con el corazón desbocado, como si hubiera corrido un maratón. Y en su mente solo había una idea, ella había ganado. Al despertar se sintió destrozado. Su cabeza pesaba como si hubiera estado bebiendo toda la noche en lugar de dar vueltas en la cama. Salió a la cocina, donde el sol ya iluminaba el lugar. Su madre estaba en la estufa, y Elena estaba sentada a la mesa, bebiendo café con tranquilidad, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Al levantar la vista y verlo, le sonrió como si hubieran estado hablando del clima el día anterior. La atmósfera en la cocina era densa, casi se podía cortar con un cuchillo. Buenos días, héroe, dijo Elena con un tono burlón. Javier se quedó paralizado, tratando de descifrar si era un comentario sarcástico o una broma, pero su madre interrumpió. Hijo, siéntate, la tortilla está lista. Y así, la normalidad volvió a envolverlos como una manta. Sin embargo, Javier sentía que dentro de él había un incendio. Se sentó y comió en silencio. De vez en cuando Elena le lanzaba miradas que lo hacían sentir como si le dieran un golpe en los nervios. Intentó evitar su mirada, pero eso solo empeoraba las cosas. Ella parecía disfrutar de su incomodidad. Su madre hablaba de cosas triviales, que si los precios subían, que si el jefe en el trabajo era un pesado. Javier escuchaba con un oído mientras su mente divagaba en otro lugar. Sabía que Elena lo hacía a propósito, que fingía que nada había pasado. Pero él sabía, y ella sabía que él sabía. En un momento su madre salió a buscar el teléfono, y Elena se inclinó hacia él susurrando, bien jugado, mantienes la compostura. Javier casi deja caer el tenedor. Quiso responder, pero su madre regresó y todo volvió a la normalidad. El día se alargó de manera extraña. Su madre llevó a Elena al mercado, y luego se sentaron juntas a hablar sobre vestidos. Javier rondaba por allí haciendo como que estaba ocupado, pero sus pensamientos regresaban constantemente a la frase de Elena en el desayuno. Bien jugado. ¿Qué significaba eso? ¿Un desafío, una burla o un reconocimiento de que había algo entre ellos, aunque formalmente no lo hubiera? Esa noche se encontró nuevamente con ella en la cocina. Su madre ya se había acostado. Elena sacó el té, lo sirvió en tazas y le acercó una. Hoy has estado muy tenso, comentó. ¿Y tú qué piensas?, le respondió él, dejando escapar su frustración. Ella sonrió, tomó un sorbo y lo miró fijamente sin parpadear. Creo que te tomas todo demasiado en serio. A veces, una noche es solo una noche. Y se fue a su habitación. Javier se quedó allí, sintiendo como su pecho se apretaba. Para él, esa noche había sido un punto de inflexión, pero para ella, era solo otra noche. En ese momento se dio cuenta de que tal vez Elena siempre había sabido lo que hacía,
que lo estaba atrapando en sus insinuaciones, y que a ella le resultaba más fácil y divertido. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en el juego y no podía salir. Esa noche, después de sus palabras, se acostó en la cama tratando de entender qué estaba sucediendo con él. Sentía que vivía en un guión ajeno, donde las reglas no las había escrito él. Era un chico de 20 años que pensaba que lo sabía todo sobre la vida, pero se había convertido en una pieza en un juego que no controlaba. Solo una noche había dicho ella. Pero para él no era nada simple. Era como un golpe en la cabeza. Comprendió que los adultos no estaban obligados a jugar según sus reglas. Podía pensar que era inteligente y que lo entendía todo, pero ellos tenían experiencia, sus propios demonios y cansancio, y él era solo un episodio en su historia, no el protagonista. Días después, Elena se marchó. Su madre la acompañó a la estación de autobuses. Elena se despidió con un abrazo, deseándole suerte. Javier se quedó allí como un mueble observando cómo ella levantaba su mochila y le hacía un gesto con la mano. No hubo miradas secretas ni pausas dramáticas. Simplemente se subió al autobús y se marchó. Él se sintió como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. Su madre, que había estado a su lado, comentó: «Es una buena chica, ¿verdad? Me alegra que hayas podido conocerla». Javier asintió aunque por dentro quería gritar: «Mamá, no sabes la mitad». No pudo decir nada. El tiempo pasó. Al principio esperaba su llamada, luego dejó de hacerlo, y finalmente comenzó a olvidarla. Pero olvidar no significaba que hubiera superado la situación. Era como una astilla que había aprendido a llevar dentro. Lo más extraño era que no sentía rabia hacia ella. Sí había sentido que lo había utilizado, que había jugado con él. Pero la ira se desvaneció rápidamente, dejando una mezcla de respeto y gratitud. Ella le había mostrado cómo era realmente el mundo, sin filtros, sin promesas de que todo estaría bien, sin cuentos de hadas. Le había dado la oportunidad de asomarse a la oscuridad ajena, y eso lo había cambiado para siempre. No sabía si lo que había sucedido entre ellos era seducción o una prueba. Tal vez solo necesitaba sentirse viva a su lado. O quizás era un experimento para ver cómo reaccionaría un chico si le lanzaban un hueso. O tal vez había algo en el que la había atraído. La respuesta seguía siendo un misterio, y probablemente nunca la tendría. Con el tiempo se rió de ello. Contó a sus amigos historias sobre una conocida, claro, sin entrar en detalles. Todos estaban interesados mientras que él pensaba: si supieran cómo me transformó, porque después de ella, yo era otro. Ya no creía en cuentos de hadas sobre el amor eterno. Comprendí que cada persona tiene su sombra, y esa sombra es más poderosa que cualquier palabra bonita. Quizás por eso se volvió más cauteloso. Aprendió a leer entre líneas, a notar cuando una mujer sonreía no porque se divirtiera, sino porque tenía algo en mente. Pero a veces recordaba aquella noche, el aroma del café, el chirrido de la taburete, su mirada fija y tranquila, como si supiera que él se ahogaría y no tenía intención de salvarlo. Y, ¿saben qué? Volvería a ahogarme incluso entendiendo todo, porque fue mi examen. Y lo aprobé, aunque no con un 10. No siempre la experiencia llega envuelta de manera bonita. A veces aparece en la forma de la amiga de tu madre, que ha pasado por la cárcel y está bebiendo tu café. A veces llega a través del dolor, de las palabras no dichas y de las preguntas internas sin respuesta. Pero esas son las historias que te hacen crecer. No es el pasaporte ni los 20 años ni el primer título, son esos encuentros que te golpean y dejan una marca. Y con esa marca sigues adelante. Recientemente estaba en un bar con amigos. Cada uno tenía su vida, uno lidiando con una hipoteca, otro con una esposa, y el tercero con un negocio. La conversación giró en torno a momentos decisivos. Alguien recordó su primera pelea, otro cómo lo reclutaron para el ejército, y otro cómo se enamoró y se rompió el corazón.
Yo me quedé callado porque mi momento era demasiado personal, demasiado extraño, demasiado inapropiado para oídos ajenos. Sonreía, asentía, fingía tener historias comunes, mientras en mi mente giraba aquella noche, aquella cocina, aquella mirada, y pensaba que si no fuera por ella, sería otra persona. Quizás más ingenuo, quizás más feliz. ¿Quién sabe? Más tarde me casé y formé una familia. Y a veces cuando discuto con mi esposa me sorprendo escuchando en mi cabeza su voz: te tomas todo demasiado en serio. Y resulta gracioso porque eso todavía funciona como un gato. No la busco, no la googleo, no pregunto a mi madre. Si el destino quiere, nos reunirá de nuevo. Pero sinceramente creo que es mejor así. Hay personas que deben permanecer en la memoria como una bruma, como una sensación, y no como un hecho. Con el tiempo comprendí lo más importante. Ella no me regaló solo una noche, sino un espejo. Me vi a mí mismo auténtico, asustado, confundido, pero listo para profundizar, incluso si daba miedo. Y ese espejo lo llevé conmigo toda la vida. ¿Fue seducción? No tengo idea. Quizás fue su manera de lidiar con su propio pasado, de sentirse necesaria, aunque fuera por un momento. O tal vez yo era para ella algo así como una chispa. Pero una cosa es cierta, fue mi primera lección de adulto y la más valiosa. A veces pienso, ¿y si mis hijos alguna vez se encuentran en una situación similar? ¿Podrán soportarlo? ¿Podrán vivir con esa marca? Espero que sí, porque la vida siempre encontrará la manera de ponernos a prueba a través de las personas, las circunstancias, y esos encuentros extraños. Así que si me preguntas, ¿te arrepientes?, diré, no, ni un poco. Porque uno se arrepiente de lo que no sucedió, y a mí me sucedió. Y eso es mío. Mi secreto, mi lección, mi carga y mi regalo. Todo a la vez. Y a veces cuando estoy en la cocina tomando té a altas horas de la noche y miro por la ventana, me parece escuchar sus pasos al otro lado de la puerta. Y sonrío porque ese fantasma del pasado no es un enemigo. Es un recordatorio. Un recordatorio de que no me convertí en adulto cuando obtuve mi pasaporte, sino cuando una mujer con su propio infierno entró en mi vida y me regaló una noche que nadie más conocerá, excepto yo. Suscríbete al canal.